Vamos a escuchar a Rosalía. Rosalía Winocur es doctora en Ciencias Antropológicas. Rosalía es profesora titular en el Departamento de Medios y Lenguajes de la Facultad de Información y Comunicación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay y ha coordinado diversos estudios e investigaciones socioantropológicas sobre cultura y política y la apropiación de los medios electrónicos y digitales en la vida cotidiana de diversos sectores socioculturales, particularmente en el caso de los jóvenes y adolescentes. Su última investigación fue prácticas de consumo y socialización de la información política en el contexto de las elecciones del 2019 en Uruguay. Rosalía, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación y a todos por estar aquí. Saludos a Alejandro, un viejo que trabajamos juntos en algún momento. Me da mucho gusto que estés aquí. Bueno, la verdad que yo venía con una idea hasta ayer y que en parte la voy a cumplir porque creo que esa era la consigna de esta mesa, pero también Florencia ayer puso una pregunta sobre la mesa que es, bueno, el desafío de pensar la cultura popular en las redes sociodigitales. Entonces, como forma parte de mis investigaciones de los últimos tiempos, creo que me pareció bueno, si me lo permiten, Débora y Gustavo, como que hacer dos partes. Una para responder a la pregunta de la mesa y otra para compartir con todos y con Florencia esa inquietud que ella trajo allá. Bueno, la primera parte. La primera parte remite a mi primera experiencia como promotora cultural y como antropóloga hace muchos años, en ese lugar que mencionó Alejandro ayer, que era la comunidad boliviana de Charrúa, donde yo trabajaba como directora del Centro Cultural, y ese centro cultural estaba exactamente en el medio de la villa Charrúa. Y era una escuela además que habían hecho los militares en la época de la dictadura, así que imagínense el diseño de la escuela, y estaba así como una especie no sé, como si hubiera caído un meteorito en ese lugar tan lleno de particularidades. Para que se dé una idea de las particularidades, allí se hacía una vez al año una fiesta patronal en honor a la Virgen, que reunía comparsas de muchos grupos bolivianos que vivían en Buenos Aires, pero también venían desde Bolivia a, a participar de esa fiesta. Era una fiesta que se preparaba todo el año, y bueno, eso era una parte muy importante de esa comunidad. La otra parte que la descubrí porque yo pasé con ellos mucho tiempo, allí trabajando 3 años, y otra parte la descubrí cuando en alguna oportunidad yo iba y venía a tomar el ómnibus sola, nunca sentí miedo de estar allí. Y entonces alguien me dice, pero ¿cómo? En la villa, pero no sabes que son todos chorros. Y yo digo, ¿qué chorro de qué? Tienen talleres mecánicos. No, ahí desmontan los autos y se va todo el contrabando. Bueno, y esta anécdota es interesante porque efectivamente, como yo no llegué con el prejuicio y no sabía de eso, yo lo único que veía ahí es que esa actividad, que para mí era de taller mecánico, era la actividad con la que mantenían sus familias, y así estaba planteado. Nadie pensaba que, supongo que sí, que había algún registro,
pero era interesante como al interior de ese barrio, esa actividad no era una actividad delictiva, lo delictivo era ser vago, ser consumidor de pasta base, no participar de ese esfuerzo de sostener a las familias, no participar de la fiesta, que yo, bueno, bien. Pero yo llego al centro cultural y aquí retomo esto que planteaba Diego de los desencuentros, pero desencuentros que se plantean una relación de desigualdad, ¿no? Absoluta, ¿no? Entre las políticas culturales que vienen con su propio guión. El programa se llamaba así, Llevar la Cultura a los Barrios, y su propio guión, sus propias representaciones, sus propios mandatos, sus propias prescripciones sobre lo que se debe hacer, y las representaciones, las percepciones que tiene la gente, que además ni siquiera, como decía Diego, ni siquiera es motivo de reflexión. Cuando ellos están participando de esa fiesta, que muchas actividades de la comunidad giraban alrededor de esa fiesta, nadie estaban defendiendo sus tradiciones, había todo un discurso allí identitario, fuerte, qué sé yo, pero nadie decía que estaba practicando la cultura popular, no escuché jamás eso. Bueno, entonces el primer problema que yo tuve es que en eso de llevar la cultura a los barrios, yo tenía un presupuesto, unos profesores, eso, plástica, expresión corporal, danzas, no sé qué, danzas nativas y qué sé yo. Entonces me reúno y con los representantes, y yo quería que vinieran los jóvenes, ¿no? Y las jóvenes, para conversar con ellos, porque estaba dirigido a ellos. Mi primera sorpresa es que acuden a la reunión unas señoras que habían dejado hace mucho de ser jóvenes, y se sientan con otras jóvenes, pero que no abren la boca. O sea, había una estructura muy jerárquica de poder al interior de la comunidad, donde con quien había que negociar las actividades para los jóvenes era con esas señoras que reunían una el poder de la iglesia y otro el poder de la sociedad de fomento. ¿Sí? Bien. Una era la parte más laica y otra era la parte más religiosa. Mucho poder. Y después fui descubriendo con el tiempo que ese poder se asentaba sobre una red de compadrazgo, ¿no? De cada una, y de reciprocidades. Entonces, bueno, imagínense en esta visión sociocéntrica que yo traía del asunto, yo pretendía que todos participaran, y yo veía que no, y decía, pero y nada, no conseguía sacarlo. Y hablaban ellas dos, y además se disputaban cosas. La primera discusión es, ¿por qué traen ustedes estos talleres si esto va a ser un centro cultural, ¿no? Sí. Bueno, entonces lo que nosotros necesitamos son talleres donde los jóvenes se eduquen, y además donde hagan acá los deberes, y además donde aprendan algún oficio, donde hagan cosas útiles. Porque todo eso que usted dice, bueno, eso es una pérdida de tiempo. Bueno, una complejidad enorme, fracasa en todos los talleres. Y primero, en esto de que yo hice todas esas concesiones, entonces se quitaron todos los talleres, y se pusieron talleres de plástica, perdón, de oficios, para tratar a los, ¿cómo se llama? Ayudar a los chicos con las tareas, con los deberes. Pero a mí eso me hacía mucho ruido, porque esto no. Entonces, yo dije, ahí fui descubriendo el tema de la fiesta. Entonces dije, bueno, este centro cultural tiene que estar al servicio de esa fiesta, de esa práctica de la cultura popular. Bueno, entonces empezó mi negociación para que todo eso que se organizaba ahí al lado mío, al lado del centro cultural, donde no me hacían ningún caso, ¿cómo hacían para que se desplazara para aquí? Obviamente que el primer obstáculo era ese edificio, la ocupación de ese edificio de estructura nazi, ¿no? Entonces, y que además en la mañana había una relación muy vertical con las maestras, y yo pretendía cambiar ese esquema en el mismo espacio. Entonces, yo les voy señalando todo esto en lo anecdótico, pero allí está.
el peso simbólico del espacio, donde uno pretende llevar la cultura a los barrios, la idea de que las comunidades y los barrios son una especie de hoja en blanco donde uno va a imprimir cosas y que, ¿no? Imprimir cultura, imprimir opciones, y que si no las tenían es porque no las podían, es por un desigual acceso de los bienes culturales, y no, pero que una vez que los tengan los van a disfrutar. Bueno, los conflictos eran eternos. Además, en esa idea de llevar la cultura a los barrios, fue la Sinfónica salió furiosa de allí porque en el medio del concierto se atravesaban los perros, los niños, iban y venían y hacían ruido y traían, y después, entonces decidieron que ya no iban a ir más, pero después vino la ofensa de la gente del barrio, y de que, ¿por qué no van a traer más eso? Habían disfrutado de eso, pero habían disfrutado de eso en los términos en los que ellos compartían la música. Bueno, todo eso fue así mucho tiempo, me llevó mucho tiempo de centrarme de ese lugar, y a su vez empecé a tener una cantidad de problemas en la negociación y en la legitimidad de que eso continuara allí, porque parecía que yo cada vez iba desvirtuando más el sentido de llevar la cultura a los barrios. Bueno, finalmente me enganché con o encontramos la forma de engancharnos con la práctica de esa cultura popular que nadie entendía que estaba practicando la cultura popular. Que fue, ellas además encontraron esa forma, que es de que el centro cultural solo podía participar de la promoción de esa fiesta, del auspicio de esa fiesta, de brindar espacios para que allí se ensayaran los grupos, si establecía una relación de compadrazgo. O sea, si yo de alguna manera con el centro apadrinaba algo, en los mismos términos de la reciprocidad que allí se establecía. Eso llevó a una cosa muy compleja, porque imagínense, yo tenía que ir a negociar con estos señores que querían llevar la cultura a los barrios y explicar que para que cumpliéramos nuestra función había que de alguna manera oficializar ese madrinazgo y en las condiciones que ellos querían y que ellos necesitaban y que ellos podían. Bueno, todo esto, bueno, finalmente se consiguió, y entonces cuando se oficializó, digamos, esa situación donde ellos impusieron las condiciones que necesitaban, y esta negociación no implicó en ningún momento de que nadie hablara de cultura popular, simplemente era parte de esa negociación cotidiana de mi parte para que el centro cultural no desapareciera, y de parte de ellos para aprovechar ese recurso en los términos que ellos querían aprovecharlo. Entonces, cuando se formalizó ese acuerdo, entonces ahí sí vino la ocupación de la escuela. Y estos lugares, pero ahí empezaron los conflictos con la mañana, porque la ocupación del lugar generaba mugre, generaba, bueno, desde la perspectiva de las maestras, entonces empezaron las peleas con la maestra. Bueno, simplemente, yo traigo esto aquí porque para recuperar la complejidad de los términos de hablar, de que cuando hablamos de hacer una investigación, o sobre todo lo estoy pensando desde la perspectiva de las políticas culturales, pero también desde muchas investigaciones. Ayer Alejandro decía el proceso de quitar romanticismo, no, decía de exotizar, ¿no? Pero a mí ese proceso, primero que es como muy difícil resolverlo simplemente
dándose una vuelta por la comunidad y haciendo unas entrevistas, realmente requiere de una negociación compleja, y requiere admitir eso que también mencionaba Alejandro, de las jerarquías al interior de la comunidad, que son jerarquías muy fuertes y muy difíciles de cambiar, y que generan desigualdades para los jóvenes, sobre todo, de lo que es, de la representación y la concepción del tiempo libre. Ahí hay una cuestión, la hegemonía de la concepción del tiempo libre, eso de que para nosotros es tan natural que el tiempo libre se asocie a la posibilidad de caminar, de ir a una clase de danza, de tomar otra de yoga, de salir, bueno, ese tiempo libre no existe en los sectores populares, no digo que en la mayoría, pero no existe el tiempo libre. O sea, cuando el primer problema, si uno quiere entender qué representaciones hay sobre el tiempo libre, es no preguntar por el tiempo libre, porque te dicen, señorita, tiempo libre yo no tengo. Entonces, otra cosa, desafío es, bueno, entonces el tiempo de descanso, esa es otra cosa. El tiempo, la fiesta, no era una fiesta que se asociaba ni con la cultura popular, ni con el tiempo libre, era una fiesta ritual. Entonces, creo que esos son, desde la perspectiva, me parece, de las preguntas, las cosas para pensar, para deconstruir, como desafíos en términos prácticos y no solo en términos teóricos, ¿no? Bueno, está ahí una parte. Ahora la otra parte. ¿Puedo compartir la pantalla? ¿Estoy habilitada? Creo que sí, ¿no? A ver. Ahora sí. Sí. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, a ver, Florencia, si puedo dialogar contigo. Yo lo pensé así, pero más bien lo pensé así, sería este un poco como la conclusión, el título sería un poco como una conclusión preliminar, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, la participación de las personas, que es una participación generalizada, de cualquier condición sociocultural en las redes, la verdad que no define ámbitos de producción cultural que puedan ser conceptualizados o puedan ser calificados con el arsenal teórico, metodológico, clásico que tenemos para estudiar la cultura popular o la cultura en general. Y es interesante porque aunque estos grupos están delimitados como grupos de pertenencia, como comunidades de videojugadores, fandom, memes, páginas de memes, booktubers, etc. Y aparentemente sean homogéneos, y en realidad son espacios identitarios ambiguos, por lo menos respecto a cómo entendemos la producción cultural en los ámbitos fuera de las redes, contingentes, o sea, nacen en cierto momento y luego dejan de tener vigencia, conviven muchos grupos y además con experiencias paradójicas. Están algunos en un grupo y pueden participar de otro que desmiente la identidad de ese otro grupo sin que eso haga ningún conflicto de sentido. Y entonces es muy complejo pensarlo así. Pero bueno, a mí se me ocurrió una forma de pensarlo para compartir con ustedes. Y bueno, paradójicamente la forma que se me ocurrió no tiene que ver con la expresión de esa forma, no está en las redes, pero se
pero está en la intersección entre las redes sociodigitales y las redes presenciales, las que siempre fueron redes. Pero antes de eso, quiero mostrarle algunos lugares que yo particularmente estudié, como que yo creo que en términos de cultura popular, pensada, digamos, en el ambiente de las redes, tiene mucha potencialidad para entender esta producción alternativa, que es la parodia, los memes. Y en particular, este sitio de creación de memes es un sitio de creación de memes de adolescentes que tiene, bueno, no sé ahora cuál será la cantidad de seguidores, pero en el momento que yo hice el estudio tenía 23.000 seguidores, y se dedicaban en bueno, no solo a replicar memes, sino a crear memes que tenían, ya ven acá, que hacían parodias sobre distintos aspectos de la coyuntura política, o siempre lo más fácil de hacer un meme es trabajar con una plantilla que ya está preconcebida, pero acá lo interesante no es si innovan o no con la plantilla, sino la manera como vuelven significativos los recursos que tienen, que son muy sencillos. No va por ahí el tema de la creación alternativa, sino en lo que expresan. Y bueno, y además es interesante porque estudiar este tipo de expresiones permite además desmitificar ideas que uno tiene sobre los jóvenes respecto al uso que hacen y la valoración que hacen de los objetos y de los recursos digitales y de los objetos, otro tipo de objetos como las cuadernolas, pareciera que ya no les interesa, y sin embargo, cuando ellos tienen que definir un paquete, una identidad de sentirse estudiantes, aparecen estos referentes que uno no se le hubiera ocurrido nunca planteando un problema de investigación, que tenía que ir a preguntar por esto si quería comprender la cultura de los memes de los jóvenes. O este tipo de composiciones, eh, que, que además esta composición en particular tiene una historia, porque es la composición fundante del sitio. Los 6 administradores, no, los 5 administradores y una administradora del sitio, algunos de ellos eran del IABA y tenían una fuerte confrontación con el centro de estudiantes, y entonces apareció esta composición, esta sátira, o sea que es una sátira, una composición fuerte para criticar paradójicamente esas expresiones políticamente correctas, según ellos, del centro de estudiantes, y esas reivindicaciones de izquierda del centro de estudiantes, pero que terminaban siendo excluyentes de quienes no compartían esa estética, esa manera de pensar, esa manera de vestirse, esa manera de estar y de ser en el mundo. Bueno, eso rinde mucho. También uno puede encontrarse con, este es un sitio de creación de poesía, y es interesante porque aparece el cuerpo como el lugar del relato, ¿no? El cuerpo marcado, el cuerpo hablando de sí mismo y también hablando de la vida, y también es un cuerpo fotografiado. Bueno, entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿y todo esto qué? ¿No? ¿Cómo se relaciona con lo que quieres decir? Y se relaciona con esta, digamos, con esta
afirmación de mi parte, que es producto de mis investigaciones, ese protagonismo del yo, como ustedes ven, siempre hay alguien en las redes, es parte de nuestra experiencia, siempre los relatos siempre se hacen desde un yo que publica una selfie, que trae un link de algo, que trae un video, que comparte, que publica un texto, una poesía, eh, lee un libro y lo comparte. Ahí yo, en general, este protagonismo de ese yo como productor de sentido, sobre todo entre los jóvenes y las jóvenes, solo es visto como esa necesidad de trascender individualmente y en general se lo caracteriza como una actuación narcisista y egocéntrica, ¿no? Y alrededor de eso se escribe mucha tinta sobre las consecuencias de eso y cómo el modelo de negocios de estas empresas, como Google y como Facebook, que alimentan esa versión narcisista y egocéntrica de sí mismo. Para mí, todo por el contrario, para mí constituye la clave que explica la emergencia de un nuevo sujeto político que exige, por una parte, formar parte de lo colectivo a partir de reivindicar su singularidad, y por otra, manifestarla a través de distintas actuaciones, relatos e intervenciones con su cuerpo en el espacio público de la calle y de las redes. Relatos e intervenciones con su cuerpo en el espacio público de la calle y de las redes, y en la intersección de esos espacios. Y este es un espacio de intersección que ustedes pueden perfectamente reconocer porque es un muro como el que muchos de ustedes tienen o advierten de los otros. Entonces son estos espacios donde hay que es un muro donde por un lado se hace una producción para festejar que se recuperó la nieta 125 de hija de desaparecidos. Después hay una encuesta que organiza esta chiquilina. No sabemos sobre los padecimientos mentales, no sabemos si es para una investigación que ella estaba haciendo para la universidad, y después está esta producción de sí misma, ¿no? Y fíjense la estética, ¿no? Es una estética de cuadros, de pantallas, y entonces ahora yo los quiero, para mostrar cómo esta estética de la producción de sí mismo, del protagonismo del yo en las redes, cómo se conecta con la calle y cómo al conectarse con la calle genera nuevos espacios de cultura popular, en mi modesto entender. No sé si me estoy alejando mucho de lo que ustedes entienden, pero yo lo creo así. Fíjense estas fotos. Son fotos, distintas fotos de marchas. Está, por supuesto, el famoso discurso de Luther King, ¿no? De que tuvo un sueño, de los años 60. Aquí tienen marcha por los derechos de las personas con discapacidad. Acá también hay de los mineros, marchas del Mayo francés, más de los estudiantes, de los obreros, aquí de los veteranos de Vietnam, de las mujeres, ¿no? Y una de las primeras marchas por los derechos de los homosexuales. Y yo les pregunto, ¿qué tienen en común todas estas marchas?
tienen en común todas estas marchas, que todos los que forman parte de ese colectivo se agrupan detrás de un único letrero y asumen esa identidad colectiva sin exigir singularidad de ninguna clase, ¿no? Claro, acá también contribuye el blanco y negro, pero en la marcha lo que acá lo fuerte es esa identidad colectiva que está marcada en un único letrero, en un único cartel que está adelante y que dice todos los que están aquí detrás pensamos igual y estamos por las mismas razones, y este letrero resume lo que somos, o por lo que estamos aquí. Bueno, hace ya 15 años, pero esto ha sido cada vez más fuerte, esto empezó a cambiar. Miren aquí los letreros, miren la producción de las marchas, las performances de los mismos colectivos 30 años después. Ya no existe un solo cartel, hay muchos carteles, cada quien quiere expresar su singularidad diciendo una frase o que refiere a su experiencia o simplemente porque la dice como lo piensa. Bueno, todo este tipo de performance que son conocidas, o sea, es la intervención del espacio público. Por supuesto, son todas intervenciones además que ponen el cuerpo, particularmente en el caso de las mujeres, o sea, el cuerpo, ese lugar para intervenir la calle, para hacer la performance de la reivindicación, pero toda esta estética, si asocian con lo anterior, es una estética que se parece mucho a la estética de las redes, de esa estética de hablar en singular y contar desde mi propia experiencia cómo yo viví eso, cómo yo quiero vivirlo. Y por supuesto aparecen cada vez más presentes, no solo entre los jóvenes, sino también estas mujeres que están preguntando por sus hijas en Juárez, desaparecidas, no pusieron un solo letrero para ir ellas detrás. Cada una lleva a su hija consigo y la pone en su cuerpo, y ahí está la bandera mexicana, y también están todos esos letreritos que son todas las hijas, y está la calaca, la calavera, bueno, hay toda una performance, ahí yo creo que para pensar la resignificación de la cultura popular en términos políticos, este es un lugar interesante para ponerse a observar. Bueno, ayer Alejandro decía el tema del carnaval resignificado en las marchas. Yo creo que para Uruguay eso no es ninguna novedad, pero las marchas del 8M son marchas donde hay una resignificación de todas las expresiones de la cultura popular a través del género y a través del cuerpo, y a través de la coreografía, y a través del disfrute, todas hemos ido a las marchas, y qué es lo que allí compartimos. Compartimos esa alegría de estar juntas, bailando. No sé si alguna de nosotros escucha mucho los discursos, pero estamos ahí con esas ganas hay una producción importante allí, hay una coreografía, mujeres que se preparan, mujeres de distinta condición social, y ese espacio de la calle que se vuelve muy heterogéneo. O sea,
en el 8M no estamos solo las estudiantes, las académicas, sino que hay mujeres de los barrios, hay mujeres que, y entendemos en ese lugar las diferencias, pero también entendemos que podemos estar juntas. Bueno, en síntesis es eso. Yo quiero decirles que para mí este espacio, y además aquí está, es un espacio del 8M precioso para entender esa intersección entre las redes sociales, la estética de las redes sociales, las posibilidades que abrieron las redes sociales para ese protagonismo del yo, para ese ejercicio de la singularidad, de que quiero ser parte del colectivo, pero desde esa singularidad y no de manera anónima. Bueno, gracias.